Esta semana, como sabéis todos, pues no hemos parado de hablar de Bárcenas a todas horas y de los papeles y de los peritos calígrafos y de la importancia de tener los originales para poder establecer cuándo se escribieron, para poder identificar también al autor con mayor seguridad. Lo de la datación que nos explicó una perito la otra noche. Entonces, Alberto Aparici creo que tiene interés en dedicar estos minutos de la ciencia de los viernes a algo que también está relacionado con estos temas. Alberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú también quieres hablar de Bárcenas? No lo puedo creer. Bueno, yo quiero tomar a Bárcenas como excusa, ¿no? A mí Bárcenas no es algo científico, así Tú que también. no quiero hablar de él. Entonces, Pero... ¿qué nos quieres contar? A ver. Bueno, pues la otra noche estaba yo pensando, oyendo a la perita calígrafa, a Sí. Silvia Novoa, estaba pensando en todo esto de cuándo fueron escritos estos documentos, que es importante para saber si han sido una fabricación de hace poco o no. Sí. Y se me ocurrió que podíamos hablar en los minutos de la ciencia de cómo se establece científicamente la antigüedad de algo, de una muestra, ¿no? Ah, qué bien, qué interesante. Mira, por ejemplo, el otro día, cuando hablabais con la perita, ella os decía que para datar un escrito lo que hay que hacer es analizar la tinta y comprobar qué cantidad de volátiles le quedan, ¿no? Sí. O sea, que básicamente lo que pasa es que la tinta se seca, ¿no? Cuando pasa el tiempo, hay sustancias que se van evaporando y lo que hacemos es ver cuánto queda de esas sustancias y podemos saber cuánto tiempo ha pasado desde que se escribió el texto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que en definitiva lo que los peritos calígrafos buscan es una especie de reloj natural, ¿no? Una sustancia que vaya desapareciendo, nosotros sabemos a qué velocidad desaparece, entonces volvemos atrás en el tiempo y cuando tenía la cantidad deseada, pues ahí es cuando fue escrito, ¿no? Eso es, sí. Esta idea, que es una idea muy lógica, es la misma que encontramos en la gran mayoría de métodos de datación en ciencia. Por ejemplo, la famosa técnica del carbono 14, que es un método de este tipo. O sea, el carbono 14 es un reloj natural, por seguir con Eso es. la terminología que tú has elegido, porque es una de esas sustancias que va desapareciendo, pero el carbono no es uno de los elementos más importantes para la vida, entonces, ¿cómo puede desaparecer? Vale, pues te lo explico en un momentín. Mira, para empezar, el carbono 14 solo es un tipo de carbono, hay otros, ¿no? El carbono, ¿qué es esa cosa que llamamos carbono? Es un tipo de sustancia que tiene unas propiedades químicas definidas, que tiene una manera de interaccionar con otras sustancias, de enlazarse y de formar sustancias más complejas, y todas esas propiedades forman la química del carbono, ¿no? Sí. Y esas propiedades están solo definidas por los electrones que hay en el carbono. Ya sabes que el átomo está formado por un núcleo en el que hay protones y neutrones y electrones que están a su alrededor, ¿no? Pues la manera de interaccionar con otras sustancias está únicamente en el exterior, está en la capa más externa, en los electrones, ¿no? Entonces, el carbono, toda su química está determinada por sus 6 electrones. Y de hecho podríamos definir un átomo de carbono como un átomo al que sin quitarle o ponerle electrones lo que tiene es 6, ¿no? Bien. Entonces, si tiene 6 electrones, también necesitaremos que tenga 6 protones, Sí. porque ya sabes que electrones carga negativa, protones carga positiva y han de compensarse unos con otros. O sea, que el hecho de decir carbono nos dice ya cuántos electrones ha de tener y cuántos protones ha de tener. Lo que no nos dice es nada sobre el otro habitante del átomo, que son Los neutrones. los neutrones. Los neutrones. Eso es. Los Bueno, protones, los electrones y los neutrones, eso es, sí. Exacto, los neutrones, que son los otros habitantes de ese núcleo pequeño, ¿no? Entonces, la clave es que la química no nos dice nada sobre ellos. Así que tenemos diversas variedades de carbono que se diferencian en el número de neutrones. Ah, vale. Entonces, estas variedades se llaman isótopos. Ujú. Es una palabra muy utilizada en química y en física también. Por ejemplo, el isótopo más común del carbono es el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, por eso se llama 12. Vale. Luego tenemos el carbono 13, con 6 protones otra vez y 7 neutrones esta vez. Y luego el 14, que tendrá 8 neutrones, Bien. ¿de acuerdo? Junto con los 6 protones. Fíjate que en realidad la única diferencia entre estos isótopos es la masa. Es que el carbono 14 pues tiene unas partículas extra que lo hacen un poco más pesado que el 12, Sí, pero sí. por lo demás actúa exactamente igual. Bien. No he entendido esto, pero lo que no has explicado aún es por qué el carbono 14 desaparece. Vale, de acuerdo. Siguiente paso. La razón es la siguiente. Aunque estas variedades del carbono tienen exactamente la misma química, los núcleos de diferentes isótopos son distintos. Tienen formas distintas, tienen propiedades diferentes y resulta que este núcleo de carbono 14, que es una especie de reunión de 6 protones y 8 neutrones, pues una de esas características es que no es estable.
Es un núcleo que al cabo de un tiempo se rompe de manera espontánea, ¿no? Por la simple dinámica de sus partículas constituyentes. Entonces, es un núcleo que dura bastante. Al cabo de 5.730 años de media, lo que pasa es que explota, ¿no? Escupe un electrón y escupe un antineutrino y se convierte en un núcleo con 7 protones en lugar de 6. Y eso no es otra cosa que un núcleo de nitrógeno. O sea que lo que le pasa al carbono 14 no es que desaparezca y se evapore en el aire, sino que al cabo de unos cuantos miles de años se convierte en nitrógeno. Se transforma en nitrógeno. Esto es una desintegración radiactiva. Bueno, eso me lo vas a contar otro día, porque seguro que... Sí. Eso no vamos a meternos ahora porque sería un tema muy largo. Y entonces, ¿cómo se usa el carbono 14, este reloj natural, para averiguar la antigüedad de algo? ¿Qué tengo que hacer? Pues de manera muy fácil. Tú piensas que el carbono 14 dura apenas unos miles de años. Apenas, sí. Sí, bueno, quiero decir, comparado con la vida de la Tierra, que es de miles de millones de años... De acuerdo, poquito, ¿no? Entonces, el que encontramos hoy en día en la naturaleza no está aquí desde el principio de la Tierra. El carbono 14 que tenemos es un carbono que se ha creado en nuestro planeta hace, pues a lo mejor unos cuantos miles de años, ¿no? Y concretamente donde se crea es en la alta atmósfera. Porque lo que sucede es que la Tierra está continuamente bombardeada por partículas que vienen del espacio exterior, se llaman rayos cósmicos, y cuando chocan con los átomos que hay en la alta atmósfera, pues se produce allí todo un baile de protones y de neutrones y se crean núcleos nuevos, núcleos que no había. Entonces allí en la alta atmósfera se crea una cierta cantidad de carbono 14. Y una vez formado, lo que le pasa es que se asocia enseguida a 2 átomos de oxígeno y forma dióxido de carbono, el de toda la vida, un átomo de carbono y 2 de oxígeno, CO2. Lo que pasa es que un poquito más pesado, con esos 2 neutrones extra, ¿no? Entonces, este dióxido de carbono baja de la alta atmósfera y cuando llega a la superficie, las plantas lo atrapan, porque en el proceso de la fotosíntesis utilizan dióxido de carbono y escupen oxígeno, ¿no? Entonces, los animales, a su vez, se comen estas plantas, con lo que el carbono 14 pasa de las plantas a los animales y nosotros, a nuestra vez, pues nos comemos los animales, nos comemos las plantas y, por lo tanto, también tenemos carbono 14. Pero entonces nosotros también tenemos carbono radiactivo en nuestro cuerpo. Sí, claro, desde luego. Pero mira, eso no es noticia, ¿eh? Porque nuestro organismo está fabricado para soportar estas pequeñas dosis de radiación. Llevamos millones de años viviendo en un planeta en el que existen este tipo de sustancias, con lo que si no pudiéramos soportarlo no estaríamos aquí. De hecho, el carbono 14 ni siquiera es la mayor fuente de radiación que hay en nuestro organismo. Estamos hechos para resistirlo. Hemos evolucionado así. ¿Todos? Todos, absolutamente. Eso se llama radiactividad natural y no es en absoluto peligrosa. Es la radiactividad excesiva la que es peligrosa. Vale, me dejas más tranquilo. Pero bueno, no nos desviemos. Vuelvo al asunto de la datación. La cosa es la siguiente. Los seres vivos, mientras están vivos, mientras respiran, mientras comen, adquieren carbono 14. Y aunque una pequeña cantidad del que tienen dentro se descompone y se convierte en otras sustancias, en nitrógeno, es sustituido enseguida por otro que viene de ese carbono que hay en la atmósfera o viene de las plantas que te comes. Así que en un animal o en una planta viva hay la misma cantidad de carbono 14 que en la atmósfera. Sin embargo, en cuanto se muere, la situación cambia. El ser vivo deja de adquirir este carbono 14 y lo único que hace es perderlo, porque se descompone de manera natural. Sí. Así que podemos saber cuánto tiempo hace que murió un animal o una planta simplemente contando cuánto carbono 14 tiene en su organismo en comparación con el resto. Y este proceso de contaje, de simplemente ir contando cuánto hay, se llama datación por carbono 14 y ya está. Pues es muy... Pues está muy bien. Esa es toda la cuestión. O sea, realmente consiste en saber que en el momento en que murió empieza a perder y cuando tú lo tienes contado, pues puedes extrapolar hacia arriba y ver cuándo murió. Pero entonces solo sirve para datar la antigüedad de cosas que estuvieron vivas. O sea, así es. Una piedra, por ejemplo, no... Una piedra hay que usar otro tipo de métodos, ¿no? De hecho, el carbono 14 es limitado hasta cierto punto, porque, como he dicho antes, solo vive, entre comillas, unos cuantos miles de años. Entonces, en una muestra de más de 60.000 años de antigüedad ya no queda casi carbono 14, con lo que no podemos estimar su antigüedad de esta manera. Sí. Para datar este tipo de cosas lo que necesitamos es localizar otras sustancias que vivan más. Otras sustancias con vidas medias, pues a lo mejor de millones de años o algo por el estilo, y además para datar piedras, que no son cosas que adquieran carbono 14 de manera natural, también necesitamos otro tipo de sustancias que puedan estar en esas piedras o en esos objetos. Por ejemplo, se puede usar uranio. El famoso uranio es una sustancia radiactiva
que se descompone a otras y al final acaba en plomo. Has decidido asustarme hoy hablando de... Bueno, pero es que estos son sustancias naturales. Tenemos no carbono nada radiactivo en nuestro organismo, lo del potasio debe ser todavía peor y ahora me hablas del uranio. ¿Tú sabes cuál es el colectivo humano que más radiactividad soporta durante un año? Estudiado por agencias norteamericanas. ¿Los políticos? No, aunque sería divertido. Son los pilotos de avión y las azafatas. ¿Ah, sí? Porque están cerca de todo ese bombardeo de partículas del espacio exterior. Ni siquiera es la gente que trabaja en centrales nucleares. Así que ya ves que la radiactividad no es algo ni tan raro ni a lo que haya que tener miedo. Lo que hay que hacer es controlarlo, porque en grandes cantidades es peligroso. Oye, muy bien, podría seguir hablando contigo 18 horas más, pero han llegado aquí unos amigos a los que tengo que ir saludando. Los métodos de datación son muy interesantes. Otro día contaremos otros porque también tienen sus detalles muy chulos. Muy bien. Me ha llegado un libro que te enviaré para que me des el veredicto, un libro de la editorial Debate que han escrito un físico teórico de la Universidad de Manchester que se llama Brian Cox y un profesor de física teórica de la misma universidad que se llama Jeff Forshaw, que es sobre, bueno, el título dice ¿por qué E es igual a mc al cuadrado? Esta es la fórmula más famosa de la historia de la ciencia. Oh, qué interesante. Y el subtítulo es ¿y por qué debería importarnos? ¿Por qué debería importarnos? Así que le echaremos un vistazo y te lo mandaré para que nos digas si merece la pena. Si está divertido, sobre todo. Si está coescrito por Cox, probablemente sea muy divertido y muy didáctico, porque a mí me parece un gran divulgador británico. Ah, muy bien. Pues me lo apunto. Alberto, cuídate mucho y hasta el próximo día. Exacto, hasta la semana que viene. Adiós, cuídate, hasta luego. Son las 9:04, son las 8:04 en Canarias.